Había estado en la carretera durante horas, navegando por las sinuosas carreteras que atraviesan el corazón de la naturaleza estadounidense. El sol se ocultó tras la línea de árboles, proyectando largas sombras que danzaban a lo largo de los bordes de la carretera. Mi objetivo era simple: encontrar un lugar tranquilo para descansar por la noche, un lugar para escapar de la monotonía de la carretera y del zumbido del motor. A medida que me adentré en el bosque, los imponentes árboles envolvieron el camino en una oscuridad total. El denso dosel del cielo bloqueó los últimos vestigios del crepúsculo, dejándome solo con los rayos de mis faros atravesando la noche. El camino parecía extenderse indefinidamente, una cinta de asfalto serpenteando a través del bosque silencioso. Luego, como conjurado por las sombras mismas, vi un claro entre los árboles, un pequeño sendero cubierto de tierra que conducía al corazón del bosque. La curiosidad se agitó dentro de mí y decidí desviarme de la carretera, siguiendo el camino hacia lo desconocido. La densa maleza dio paso a un claro abierto, y allí estaba, una cabaña, aparentemente abandonada, enclavada entre los árboles. La luz de la luna se filtraba entre las ramas, proyectando un brillo etéreo sobre la madera desgastada. Parecía una reliquia de una época olvidada, un centinela solitario en el corazón de la naturaleza. Mis ojos cansados acogieron con agrado la perspectiva de refugio y estacioné mi auto frente a la cabaña. El aire, cargado con el olor a pino, traía un frío que insinuaba el avance de la noche. Con cada paso hacia la cabina, una extraña sensación de anticipación hormigueaba en el aire. Mientras me acercaba a la puerta chirriante, un suave susurro de viento susurró entre las hojas. La cabaña, a pesar de su aparente abandono, parecía latir con una energía silenciosa, como si guardara secretos dentro de sus desgastadas paredes. La vacilación se apoderó de mí por un momento, pero el atractivo del refugio y el respiro superó mis reservas. La puerta se abrió con un chirrido, revelando el interior bañado por el suave resplandor de la luz de la luna. El aire del interior se sentía pesado, como si la propia cabina contuviera la respiración. En un rincón había una silla solitaria, cubierta por una fina capa de polvo, y una vieja chimenea dominaba una de las paredes. Los restos de una vida olvidada flotaban en el aire. Al instalarme en la soledad rústica, sentí una mezcla de vulnerabilidad y emoción. El aislamiento del bosque y la inquietante quietud amplificaban cada sonido: el susurro de las hojas, el crujido de las tablas del suelo desgastadas por el tiempo y el lejano ulular de un búho. El silencio, preñado del peso de lo desconocido, se extendía a mi alrededor como un sudario invisible. El anochecer se hizo más profundo y la cabaña pareció cobrar vida con movimientos sutiles, sombras bailando en la periferia de mi visión, los débiles ecos de pasos que se fundían con los susurros del viento. Mis sentidos se agudizaron, en sintonía con los cambios sutiles en la sinfonía invisible que me envolvía. Mientras estaba sentada junto a la chimenea, mientras una brasa crepitante proyectaba sombras parpadeantes en las paredes, me di cuenta de una presencia, una fuerza intangible que parecía persistir más allá de los límites de mi percepción. No fue una aparición fantasmal, sino más bien una sutil conciencia de que no estaba solo en esa remota cabaña. La atmósfera se cargó de una tensión invisible, una sensación de que la esencia misma de la cabaña estaba observando, esperando. Una corriente de aire recorrió la habitación, extinguiendo las débiles llamas de la chimenea. En la repentina oscuridad, el aire adquirió una densidad que parecía presionar contra mi piel. Una voz, distante y apagada, murmuraba palabras que bailaban al borde de la comprensión. Susurros de cuentos olvidados, de vidas entrelazadas con la historia de la cabaña, resonaron en los huecos de la noche. La presencia invisible anhelaba compañía, ansiaba una conexión con los vivos. En ese momento, sentí una extraña compulsión, un tirón hacia un antiguo armario ubicado en un rincón de la cabaña. La madera, desgastada y manchada, resistió cuando abrí sus chirriantes puertas. En el interior, había una colección de fotografías antiguas dispersas, cada imagen capturaba momentos de la vida dentro de las paredes de la cabaña. Las familias sonreían en instantáneas congeladas, los niños jugaban en el claro y las parejas se abrazaban junto a la chimenea. Se hizo evidente que la cabaña, lejos de estar abandonada, había sido testigo de multitud de vidas.
Generaciones habían buscado consuelo dentro de sus confines, dejando atrás fragmentos de su existencia. Las fotografías, ahora iluminadas por la tenue luz de la luna que se filtra a través de la ventana de la cabina, revelaron una línea de tiempo que se remontaba a décadas atrás. Cada rostro contaba una historia, y las historias, como hilos, se tejían en un tapiz de experiencias compartidas dentro de esas 4 paredes. A medida que profundizaba en la historia de la cabaña, la presencia invisible parecía agitarse con ansiosa anticipación. Ansiaba reconocimiento, un reconocimiento de las vidas que habían pasado por su abrazo. Los susurros se intensificaron, instándome a escuchar, a comprender la narrativa silenciosa incrustada en la estructura misma de la cabaña. Con una nueva conciencia, me senté a contemplar, con mis sentidos en sintonía, con los ecos de la risa, el repiqueteo de los pies de los niños y el crujido de conversaciones largamente olvidadas. La cabaña, guardiana de los recuerdos, buscaba la comunión con los vivos. A medida que se acercaba el amanecer, la cabaña se sumió en una serena quietud. Los susurros se desvanecieron y la presencia invisible, habiendo compartido su historia, se retiró al abrazo silencioso del bosque. El aire, antes cargado de anticipación, se elevó y las primeras luces de la mañana pintaron la cabaña con un suave resplandor. Con un sentimiento de gratitud y comprensión, salí de la cabaña y el camino de tierra me guió de regreso a la carretera. El bosque, lleno de sonidos del despertar de la vida, pareció reconocer nuestra conexión fugaz. Cuando volví a incorporarme a la autopista, la cabaña desapareció de la vista y una figura solitaria permaneció como centinela en el espejo retrovisor. El camino, ahora iluminado por los suaves tonos del amanecer, se extendía más adelante, serpenteando a través de la vasta extensión de la naturaleza americana. Los ecos de la historia de la cabaña persistieron en mi mente, un recordatorio de que incluso los rincones más apartados del mundo albergaban historias esperando ser escuchadas. El viajero solitario, que alguna vez fue un alma transitoria que atravesaba la noche, se había convertido en un custodio de recuerdos, entrelazados para siempre con el enigma de esa cabaña olvidada en el corazón del bosque. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El desgastado camino de tierra se extendía ante nosotros mientras nos acercábamos a la remota granja que habíamos alquilado para el fin de semana. Ubicado en el corazón del campo, prometía un retiro tranquilo del ajetreo y el bullicio de nuestra vida diaria. El sol se ocultó tras el horizonte, arrojando un cálido y dorado resplandor sobre los extensos campos que rodeaban la envejecida estructura. Nuestra familia, que buscaba un descanso de la monotonía de la vida urbana, había anticipado con impaciencia esta escapada de fin de semana. La granja, con su exterior desgastado y su encanto pintoresco, parecía el refugio perfecto. Lo que no sabíamos era que la serenidad prometida por el campo pronto se vería destrozada por los inquietantes secretos que acechaban dentro de los muros de nuestra morada temporal. Cuando entramos en la granja, el aire se sentía cargado con el aroma de madera envejecida e historia. Las crujientes tablas del suelo nos dieron la bienvenida, haciendo eco del paso del tiempo. Las habitaciones, adornadas con muebles rústicos, exudaban un encanto del viejo mundo que contribuía al encanto de la casa de campo. Una gran chimenea dominaba la sala de estar, prometiendo calidez y comodidad en la noche que se acercaba. Llegó la noche y el campo se transformó en un tapiz negro como la tinta, puntuado únicamente por el brillo distante de las estrellas. Nuestra familia se reunió en la sala de estar, el fuego parpadeante proyectaba sombras danzantes sobre las paredes gastadas. Risas y charlas llenaron el aire mientras nos acomodábamos, sin darnos cuenta de la inquietud que nos esperaba. Comenzó, sutilmente, como un leve rasguño que emanaba de las paredes. Al principio, lo descartamos como los ruidos normales que uno podría esperar en una antigua granja. Sin embargo, a medida que la noche se hizo más profunda, también lo hicieron los sonidos inquietantes. Susurros, demasiado suaves para discernirlos, murmuraban desde los rincones de las habitaciones, llevados por una brisa que parecía tener vida propia. Mi esposa intercambió miradas nerviosas conmigo y tratamos de asegurarles a nuestros hijos que las casas antiguas a menudo tenían sus peculiaridades.
Aún así, una creciente sensación de inquietud se asentó en la boca de mi estómago. La masía, parecía, estaba despertando, revelando dimensiones ocultas que escapaban a nuestra comprensión. Cuando el reloj dio la medianoche, un viento helado recorrió la casa, extinguiendo las llamas de la chimenea. La repentina oscuridad nos envolvió y el aire se volvió helado. Mis intentos de reavivar el fuego se toparon con una tenaz resistencia, como si alguna fuerza invisible resistiera nuestros débiles intentos de ahuyentar las sombras invasoras. Los niños, sintiendo nuestra creciente inquietud, se abrazaron unos a otros y sus ojos muy abiertos reflejaban la incertidumbre que ahora impregnaba la granja. En el silencio que siguió, extrañas formas se materializaron en la oscuridad, figuras fugaces que danzaban en los límites de nuestra visión. Las sombras parecieron desprenderse de las paredes, asumiendo formas siniestras que desafiaban toda explicación. La atmósfera inquietante alcanzó su punto máximo cuando los sonidos se convirtieron en susurros con mucho cuerpo, voces confusas que murmuraban fragmentos de frases, como ecos distantes de otra época. Mi esposa y yo intercambiamos miradas preocupadas y nos dimos cuenta de que la pintoresca granja guardaba secretos que escapaban mucho a nuestra comprensión. Impulsados por una mezcla de miedo y curiosidad, decidimos explorar la fuente de los inquietantes sonidos. Los estrechos pasillos parecían extenderse hasta el infinito a medida que nos adentrábamos en el corazón de la granja. El aire se hacía más denso con cada paso, como si una presencia invisible observara cada uno de nuestros movimientos. Al entrar en una habitación con poca luz, descubrimos una colección de fotografías antiguas esparcidas sobre una mesa polvorienta. Rostros congelados en el tiempo nos devolvieron la mirada, sus expresiones eran una mezcla de alegría y tristeza. Se hizo evidente que la granja había sido testigo de décadas de vida, y cada fotografía contaba una historia que durante mucho tiempo se había desvanecido en la oscuridad. A medida que nuestros dedos recorrían los bordes de las fotografías, los susurros se intensificaron, revelando historias fragmentadas de familias que habían buscado refugio en la granja, al igual que nosotros. Las paredes, imbuidas de los recuerdos de aquellos que habían venido antes, parecían latir con una energía silenciosa, como si la esencia misma de la granja anhelara compartir su historia. En ese momento comprendimos que la masía no estaba perseguida por espíritus malévolos, sino animada por los ecos residuales de las vidas vividas entre sus muros. Los fenómenos inexplicables, los sonidos espeluznantes y las sombras fugaces eran la forma de comunicación de la casa, una danza espectral que servía de puente entre el pasado y el presente. Cuando amaneció, disipando la oscuridad que se había adherido a la granja, salimos con una nueva comprensión. Los susurros que alguna vez fueron espeluznantes se transformaron en suaves murmullos, compartiendo historias de alegría, amor y el paso del tiempo. Al parecer, la granja había aceptado nuestra presencia, reconociendo nuestra conexión compartida con las generaciones que habían buscado consuelo en su abrazo. Salimos del cortijo con un sentimiento de gratitud, sabiendo que nos habíamos convertido en parte de su historia viva. El retiro de fin de semana, en lugar de verse empañado por el miedo, se había convertido en un viaje al enigmático corazón del campo, un viaje que trascendió las fronteras del tiempo, entrelazando a nuestra familia con el intrincado tapiz del pasado de la granja. El sol se ocultó tras el horizonte, proyectando largas sombras sobre el aparentemente interminable tramo de la carretera. Mi novia Emma y yo estábamos en medio de un viaje por carretera a través del país en busca de aventuras en la carretera. Sin embargo, la sensación de libertad que nos había acompañado hasta ahora pronto sería reemplazada por una inquietante inquietud. Mientras el coche retumbaba debajo de nosotros, el motor chisporroteaba y un silencio desconcertante se apoderaba del paisaje. La desolación de la carretera era palpable, sin signos de civilización a la vista. Nuestro coche, nuestro fiel compañero de viaje, había elegido este tramo desolado de la carretera para averiarse. Genial, simplemente genial, murmuré, mis manos apretando el volante. Emma me lanzó una mirada comprensiva, sus ojos reflejaban la misma preocupación que se revolvía en mi estómago. Estábamos a kilómetros de distancia del pueblo más cercano, rodeados por nada más que una vasta extensión de naturaleza salvaje.
Con un suspiro de resignación, abrí el capó, esperando una solución rápida que mágicamente resucitaría nuestro vehículo averiado. Desafortunadamente, mi destreza mecánica se limitaba a verificar los niveles de aceite y refrigerante, e incluso esos parecían rituales antiguos ante los problemas de nuestro auto. Mientras estábamos al borde de la carretera, la luz del sol que se desvanecía revelaba un paisaje que parecía transformarse con cada minuto que pasaba. Las sombras se alargaron y el susurro de las hojas en el viento adquirió un tono más siniestro. Una sensación de aislamiento se apoderó de nosotros, acentuada por los distantes aullidos de los coyotes que resonaban en el desierto. Sin señal de celular para pedir ayuda, nos enfrentamos a la perspectiva de una larga espera hasta que pasara otro vehículo. Decidimos aprovechar nuestro apuro, acomodándonos en el capó del auto para contemplar las estrellas que emergían en el cielo nocturno. La belleza del cosmos ofreció un breve respiro de la tensión que flotaba en el aire. Sin embargo, nuestra tranquilidad se vio destrozada por un inquietante crujido en el follaje cercano. Emma y yo intercambiamos miradas nerviosas mientras las sombras parecían cobrar vida con movimientos invisibles. Lo descarté como las actividades nocturnas de la vida silvestre, pero la inquietud persistió. Después de lo que pareció una eternidad, los lejanos faros de un vehículo que se acercaba atravesaron la oscuridad. El alivio nos invadió cuando una grúa se detuvo, conducida por un hombre curtido con una gorra de béisbol calada hasta los ojos. ¿Problemas con el auto?, preguntó, su voz cargando el peso de innumerables rescates en la carretera. Asentí, explicándole nuestra situación mientras enganchaba nuestro auto a la grúa. Aceptó llevarnos al pueblo más cercano, un lugar que, según él, no estaba demasiado lejos. Agradecidos por la ayuda, Emma y yo subimos a la grúa y dejamos nuestro auto averiado en la desolada carretera. A medida que avanzaba la noche, el conductor de la grúa compartió historias de la región. Habló de la vasta e intacta naturaleza que nos rodeaba y de los pueblos abandonados que quedaron tras las crisis económicas. Las historias pintaban el cuadro de un paisaje olvidado, donde los restos de la presencia humana se desmoronaban. Finalmente, las tenues luces de un pequeño pueblo parpadearon en el horizonte. Parecía un lugar olvidado por el tiempo, con edificios en ruinas bordeando las tranquilas calles. El conductor de nuestra grúa nos dejó en una gasolinera que parecía congelada en el pasado, con su letrero de neón parpadeando intermitentemente. «Buena suerte», murmuró el conductor de la grúa, sus ojos reflejaban una precaución que no podíamos comprender del todo. La ciudad estaba inquietantemente silenciosa mientras navegábamos por las calles vacías. Encontramos un pequeño restaurante que parecía ser la única fuente de vida, su letrero de neón abierto arrojaba un débil brillo. Entramos, recibidos por el suave tintineo de una campana que resonó en el espacio vacío. El interior del restaurante era una cápsula del tiempo, con mesas desgastadas y papel tapiz descolorido que insinuaba una época pasada. El aire llevaba el olor a grasa vieja y nostalgia, creando una extraña mezcla que se sumaba a la atmósfera inquietante. El único ocupante del restaurante, un hombre de mediana edad con ojos cansados, levantó la vista de su café cuando entramos. Él asintió en señal de reconocimiento, pero el silencio persistió, roto solamente por el distante zumbido de un refrigerador y el ocasional crujido de la puerta batiente. Mientras pedíamos café, no pude evitar la sensación de que la ciudad guardaba secretos que se negaban a permanecer enterrados. Los lugareños, si es que los había, parecían haber desaparecido, dejando atrás un pueblo fantasma congelado en el tiempo. Nuestra camarera, una mujer de ojos cansados y sonrisa cansada, se acercó con nuestras humeantes tazas de café. Intenté entablar una conversación, preguntándole sobre la ciudad y su historia, pero sus respuestas fueron vagas, como si tratara con cuidado temas que es mejor no tocar. Emma y yo intercambiamos miradas, ambas sintiendo que el pintoresco restaurante contenía algo más que el persistente aroma del café. La inquietud regresó, amplificada por la comprensión de que la ciudad no solamente había sido olvidada por el tiempo, sino que intencionalmente había quedado en las sombras de la memoria. Mientras bebíamos nuestro café, el suave brillo del letrero de neón del restaurante proyectaba sombras cambiantes en las paredes, revelando destellos de una ciudad que alguna vez prosperó, pero que ahora se aferraba a los márgenes de la existencia.
La camarera, en un momento de cautelosa franqueza, insinuó un pasado empañado por la tragedia, un oscuro secreto que unía a la ciudad en un pacto silencioso de olvido colectivo. La noche avanzaba y el ambiente del restaurante se volvió cada vez más opresivo. El crujido de la puerta batiente resonó como un lamento lejano, y la tenue luz pareció vacilar con el peso de historias no contadas. Pagamos nuestro café y nos fuimos. La ciudad adormecida nos envolvió en un abrazo incómodo. De vuelta en las calles desiertas, las sombras engañaban a nuestros sentidos y los ojos huecos de los edificios vacíos parecían seguir cada uno de nuestros movimientos. La desolación de la ciudad, alguna vez descartada como consecuencia del declive económico, ahora insinuaba una verdad más siniestra, un secreto enterrado bajo capas de negligencia y oscuridad intencional. Mientras caminábamos de regreso a la grúa, el silencio de la ciudad se intensificó, roto solamente por los distantes ululares de un búho. El conductor de la grúa, apoyado en su vehículo, nos saludó con expresión sombría. «Un lugar extraño, ¿no?», comentó, sus ojos reflejaban la precaución que flotaba en el aire. Cuando dejamos atrás la ciudad, los faros de la grúa iluminaron las fachadas derrumbadas de los edificios olvidados, cada uno de los cuales susurraba un pasado que se negaba a desvanecerse. Emma y yo nos sentamos en un silencio incómodo, atormentados por el enigma de la ciudad abandonada y los inquietantes secretos que albergaba. El desolado tramo de la carretera nos dio la bienvenida, su soledad ahora cargaba con un peso que reflejaba los misterios que habíamos encontrado. Las estrellas de arriba parecían mirar hacia abajo con conocimiento silencioso, como si ellas también contuvieran las historias no contadas de pueblos olvidados perdidos en la inmensidad de la naturaleza estadounidense. Nuestro viaje por carretera continuó, pero el recuerdo del pueblo abandonado persistió, una presencia espectral que añadió una dimensión escalofriante al camino abierto. La naturaleza, que alguna vez fue un símbolo de libertad, ahora llevaba los ecos de un pasado que solo podíamos vislumbrar a través de las grietas de la fachada de lugares olvidados. Mientras la carretera se extendía ante nosotros, serpenteando a través de la noche, no podía quitarme la sensación de que el desierto desolado contenía más de lo que parecía. Nuestro viaje, alguna vez impulsado por la emoción de lo desconocido, ahora conllevaba una corriente subyacente de precaución, un recordatorio de que el paisaje estadounidense guardaba secretos que no se atrevían a ser perturbados. El aire fresco del bosque nacional nos envolvió mientras nuestro grupo de amigos se aventuraba más profundamente en la naturaleza. Estábamos buscando el lugar perfecto para acampar, un refugio apartado y lejos del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. El olor a pino persistía en el aire y el susurro de las hojas bajo nuestras botas sirvió como una sinfonía para nuestro viaje. Cuando llegamos al campamento elegido, una sensación de anticipación flotaba en el aire. El claro que encontramos estaba rodeado de árboles centenarios, cuyas altísimas ramas formaban un dosel natural en lo alto. La promesa de pasar una noche bajo las estrellas alimentó nuestro entusiasmo y con entusiasmo comenzamos a instalar tiendas de campaña y a encender una fogata. Mientras el sol se hundía en el horizonte, nos reunimos alrededor del fuego crepitante, el calor ahuyentaba el frío invasor. Las risas resonaron en el claro mientras intercambiábamos historias y chistes, deleitándonos en la camaradería que definía nuestras amistades. Las estrellas de arriba brillaban como diamantes distantes, proyectando su brillo etéreo sobre nuestro refugio apartado. Sin embargo, a medida que la noche se hizo más profunda, una sutil inquietud se instaló entre nosotros. Lo noté en las miradas vacilantes y en el escalofrío ocasional que recorría nuestras espinas. Era como si el bosque, aunque impresionante por su belleza, guardara secretos que trascendieran nuestra comprensión. Durante una pausa en nuestra conversación, alguien señaló extraños símbolos grabados en la corteza de los árboles cercanos. Parecían casi antiguos jeroglíficos cuyo significado se había perdido en el tiempo. Intrigados, nos acercamos a los árboles marcados, trazando las intrincadas líneas con nuestros dedos. «Esto es algo de la bruja de Blair», bromeó alguien nerviosamente, intentando disipar la creciente tensión. Sin embargo, la inquietud persistió, acentuada por la comprensión de que estos símbolos no eran aleatorios, sino que formaban un patrón deliberado, marcando un territorio dentro de la vasta extensión del bosque.
Mientras la curiosidad luchaba contra la cautela, decidimos seguir el rastro de los símbolos, creyendo que podrían conducirnos a un descubrimiento intrigante. Armados con linternas, nos aventuramos entre las sombras y el crujido de las hojas bajo nuestras botas se convirtió en un acompañamiento rítmico de nuestro viaje. Los símbolos nos guiaron hacia lo más profundo del corazón del bosque, donde la oscuridad parecía aferrarse con más tenacidad. El aire se calmó y el susurro de las hojas se transformó en un silencio inquietante. Era como si el bosque mismo contuviera la respiración, anticipando nuestra intrusión en sus profundidades sagradas. A medida que avanzábamos, los símbolos se volvieron más elaborados, tejiendo un tapiz críptico que insinuaba algo antiguo y malévolo. Los árboles, con sus ramas entrelazadas como dedos esqueléticos, proyectaban sombras alargadas que danzaban a lo largo del suelo del bosque. Los susurros del viento se propagaban entre las hojas, sus palabras eran ininteligibles pero cargadas de un peso espectral. Poco a poco nos dimos cuenta de que estábamos invadiendo un reino que trascendía lo ordinario. Los símbolos no eran meros adornos, sino advertencias grabadas por aquellos que entendían el delicado equilibrio entre lo visible y lo invisible. Nuestro entusiasmo inicial disminuyó, reemplazado por una creciente sensación de vulnerabilidad frente a fuerzas más allá de nuestra comprensión. Un resplandor distante nos hizo una señal para que siguiéramos adelante y salimos a un pequeño claro bañado por una luz espeluznante. En el centro había un árbol retorcido, cuyas raíces se entrelazaban con la tierra como serpientes antiguas. Los símbolos, ahora luminiscentes, adornaban el tronco del árbol, pulsando con una energía de otro mundo. El aire a nuestro alrededor se espesó y una sensación de presentimiento se apoderó del claro. Era como si la esencia misma del bosque se hubiera fusionado en una presencia espectral, observando nuestra intrusión con una mirada indiferente. Los símbolos, que ahora brillaban con más intensidad, parecían tararear con una resonancia inquietante que resonaba profundamente en nuestros huesos. Un susurro, llevado por el viento o quizás emanando de la propia estructura del bosque, llegó a nuestros oídos. Era un lenguaje que trascendía las palabras, una comunicación primordial que hablaba al núcleo de nuestro ser. Los símbolos, grabados en el antiguo árbol, transmitían la narrativa de una época en la que los límites entre lo terrenal y lo arcano eran fluidos e inexplorados. Mientras estábamos en el claro, el peso de la historia del bosque nos presionaba. Los símbolos, que alguna vez fueron crípticos, ahora revelaron una historia de tutela y un pacto tácito entre los habitantes del bosque y los intrusos inconscientes. Era una advertencia, escrita en el lenguaje de los antiguos, advirtiendo contra la alteración imprudente del orden natural. Con una nueva reverencia, volvimos sobre nuestros pasos, dejando atrás el claro sagrado. Los símbolos, cuyo brillo se desvanecía a medida que nos distanciamos, nos observaban como centinelas silenciosos. El bosque, aunque enigmático e inquietante, había compartido un vistazo de sus secretos con quienes estaban dispuestos a escucharlo. De vuelta en nuestro campamento, el fuego todavía parpadeaba, arrojando su calor a la noche. Intercambiamos miradas, cada uno de nosotros, cargando con el peso de una experiencia que desafiaba toda explicación. Los símbolos, grabados en nuestra memoria, se convirtieron en un recordatorio de la delicada danza entre lo conocido y lo desconocido, lo visto y lo invisible. Mientras las brasas de la fogata se apagaban, nos acurrucamos juntos, buscando consuelo en el brillo familiar. La noche, una vez llena de risas, ahora mantenía una profunda quietud. El antiguo bosque, sus secretos guardados por símbolos grabados en árboles desgastados por el tiempo, nos vigilaba con una sabiduría eterna, recordándonos que es mejor no perturbar algunos misterios en el corazón de la naturaleza. Era un fresco día de otoño y el encanto de la naturaleza indómita me invitó a embarcarme en una caminata solitaria. Armado con una mochila y un espíritu curioso, me adentré en el corazón de la naturaleza, buscando el consuelo que solamente los paisajes vírgenes podían ofrecer. No sabía que este viaje me llevaría al umbral de un secreto militar olvidado hace mucho tiempo, enterrado en lo profundo de un terreno accidentado. Mientras navegaba por los sinuosos senderos, el bosque gradualmente fue cediendo a una extensión de desolación. Los árboles disminuyeron y el aire se volvió pesado con una quietud inquietante. Más adelante, enclavada en un afloramiento rocoso,
vislumbré una puerta de metal desgastada, medio oculta por el follaje invasor. Era una entrada a lo desconocido, un búnker militar abandonado que parecía desafiar el paso del tiempo. La curiosidad se apoderó de mí y me acerqué a la ruinosa estructura con precaución. La puerta, con su superficie estropeada por el óxido y las vetas de musgo, resistió mis intentos iniciales de abrirla. Sin embargo, la perseverancia dio sus frutos y, con una protesta chirriante, el portal al pasado se dio a regañadientes. El aire dentro del búnker estaba estancado y transportaba olor a polvo y humedad. Mi linterna reveló un mundo subterráneo congelado en el tiempo, los restos de una era pasada preservados en la penumbra. Pasillos poco iluminados se extendían en múltiples direcciones, cada uno de los cuales ocultaba secretos y misterios incalculables. A medida que me aventuré más profundamente, el entorno metálico y estéril dio paso a una serie de cámaras que insinuaban experimentos encubiertos realizados en nombre de la ciencia y el avance militar. Una inquietud palpable se apoderó de mí al contemplar los restos de equipos arcaicos, estaciones de trabajo abandonadas y tecnología obsoleta que contaban historias de actividades clandestinas. Una habitación en particular me llamó la atención. Las paredes estaban adornadas con diagramas descoloridos y símbolos crípticos, y el aire del interior parecía cargado de una energía inexplicable. Mis pasos resonaron en el vacío mientras me acercaba a una gran ventana de observación que daba a una cámara de abajo. A través del cristal vislumbré los restos de un proyecto que salió terriblemente mal. Conductos y cables serpenteaban por el suelo y conducían a un aparato central que irradiaba un siniestro zumbido. La atmósfera estaba cargada de una tensión inquietante, como si el mismo aire fuera testigo de un acontecimiento catastrófico congelado en el tiempo. Descubrí registros que detallan experimentos realizados en la búsqueda de mejorar las capacidades humanas, explorando los límites tanto del cuerpo como de la mente. Los búnkeres albergaban un depósito de recuerdos, y en cada corredor resonaban los fantasmas de aquellos que habían recorrido esos mismos caminos en busca de conocimiento y poder. La sensación de intrusión pesaba mucho sobre mí, como si los propios muros susurraran sobre los límites éticos cruzados en nombre del progreso. El búnker era un mausoleo de ambición, un testimonio de las consecuencias de la curiosidad desenfrenada y la búsqueda de un poder desenfrenado. Mientras continuaba mi exploración, me topé con una serie de diarios que narraban la desintegración del proyecto. Las entradas hablaban de consecuencias imprevistas, dilemas éticos y un intento desesperado por contener las fuerzas desatadas. Fue un descenso a la locura, capturado en las confesiones escritas a mano de quienes alguna vez caminaron por estos pasillos ahora silenciosos. Cuanto más profundizaba, más revelaba sus secretos, el búnker. Se hizo evidente que el pasado se aferraba tenazmente al presente y los ecos de aquellos experimentos resonaban en las profundidades subterráneas. Presencias invisibles parecían persistir en los límites de mi percepción, como si las mismas paredes retuvieran recuerdos que buscaban reconocimiento. Una sensación de urgencia se apoderó de mí, instándome a abandonar este santuario embrujado. Los pasillos, alguna vez llenos de la promesa de descubrimiento, ahora parecían cerrarse a mi alrededor. El búnker, con su oscura historia y el peso de hechos no resueltos, se convirtió en un sepulcro que rogaba permanecer intacto. Cuando salía la luz del día, el bosque me recibió con un suspiro de viento entre las hojas. El búnker militar, escondido en el corazón de la naturaleza, era un testimonio de la locura, de la ambición desenfrenada y los peligros de desentrañar lo desconocido. Los ecos del pasado, los experimentos inquietantes y las aspiraciones fallidas de quienes habían caminado por esos pasillos embrujados persistían en mis pensamientos. El bosque, ahora guardián de los secretos escondidos bajo su suelo, reclamó su dominio, oscureciendo una vez más la entrada al búnker. Mientras regresaba por los senderos sinuosos, los susurros atormentados de las instalaciones subterráneas parecían disiparse con cada paso. Los secretos del búnker militar, entrelazados con las raíces del bosque, permanecieron enterrados, custodiados por la solemnidad de la naturaleza indómita.